Prepárate para sumergirte en los misterios más profundos del océano, desde el hallazgo nunca mencionado hasta la estatua que da miedo. Este video te llevará a los rincones más oscuros y desconocidos del mundo bajo las olas. El tiburón duende. Ahora, aquí hay un nombre para infundir terror en los corazones de las personas, porque un tiburón por sí solo da miedo. Pero cuando le pones el nombre Goblin delante, de repente se convierte en una receta para una pesadilla. Y sí, el tiburón duende es un tiburón muy aterrador de contemplar, y afortunadamente por razones muy básicas. Tiene un hocico largo y prominente cubierto de órganos sensoriales especiales que le ayudan a detectar campos eléctricos en las aguas profundas y oscuras que considera su hogar. Entonces puedes sentirte solo por tu campo eléctrico. Es espeluznante, pero empeora. El tiburón duende en realidad es capaz de extender su boca hasta el punto de llegar a donde está su hocico. Y no es así como se supone que funcionan las bocas. La razón por la que hace esto es para poder tender una emboscada a sus presas y atraparlas antes de que se den cuenta de que están en grave peligro. Como si todo eso no fuera suficiente, estos tiburones pueden ser grandes, más de 12 pies de largo y pesar más de 400 libras. Así que sí, no es realmente un tiburón el que quieres encontrarte en ninguna parte del océano, especialmente si no sabes qué hay cerca: Medusas Masai elytrophis. ¿Qué tal una historia algo reciente que demuestre que todavía no sabemos todo sobre el océano? En la segunda mitad de 2017, Blue Planet 2 llevó la vida marina inusual al primer plano de las charlas sobre enfriadores de agua en todo el mundo. Y una de las cosas que mostró fue una medusa de fuegos artificiales muy especial. En concreto, la medusa Elytrophis masai. ¿Qué hace que este sea tan misterioso respecto a todos los demás, ya que sería doble? En primer lugar, el Elytrophis es una criatura que prefiere viajar en la oscuridad para que nadie, especialmente los depredadores, lo note. Y como resultado, su cuerpo le ayuda a mezclarse con el mundo que lo rodea. Pero como se muestra en el planeta azul 2, cuando la luz incide sobre él, en este caso la luz de un barco, el cuerpo de la medusa se ilumina como si se tratara de un espectáculo de fuegos artificiales. Eso es algo muy bueno. Y muchas personas se preguntan qué más puede hacer esta genial medusa y si otras medusas son como esta o no. Nudibranquio punteado. El nudibranquio punteado es un molusco sin concha. Todo el cuerpo está cubierto de pequeñas cerdas blancas en la piel, lo que le da al animal una apariencia peluda. No es algo que uno esperaría encontrar en el océano o en un molusco, pero ahí está. También tiene branquias en forma de plumas, que nuevamente son algo que no esperarías de un molusco, y sin embargo, aún no han terminado con todas sus rarezas. Este animal pone sus huevos en una espiral gelatinosa conocida como cinta de huevos. Contiene miles de huevos diminutos. De hecho, puede poner varias cintas de huevos durante la temporada de reproducción. Sin duda una elección. Y claro, este no es el único animal que pone huevos de una manera única. Pero una espiral, bueno, a veces lo básico no es malo. Observador de estrellas del norte. El observador de estrellas del norte es otro término para los canadienses, específicamente aquellos que se adentran en el desierto del Yukón para observar bien el borde de las auroras. Y bueno, estoy hablando de pescado, así que volveré a mis notas. Lo que sí sé sobre este pez es que realmente desearía no saberlo porque es muy feo. Basta con mirar a quien pensó que era una buena idea hacer este. El verdadero observador de estrellas del norte es un misterio absoluto, no solo por su apariencia, sino también por dónde se puede encontrarlo. Y no me refiero al océano, porque no vive a tanta profundidad en las aguas del mundo, solo a unos 120 pies bajo el nivel del mar. Más bien, lo misterioso aquí es que muy a menudo se puede encontrar al observador de estrellas del norte en las costas de ciertas playas, específicamente entre los estados de Carolina del Norte y Nueva York. Al parecer, por alguna razón le gustan mucho esas costas. Ahora bien, si viera uno en la costa, lo dejaría en paz. Una de las principales es que con solo tocarlo, podría sufrir una descarga eléctrica. Ese es ballesta. Ahora bien, lo creas o no, el pez ballesta no es solo un pez. En realidad, es una especie de pez bastante grande. Las 40 especies de peces ballesta se encuentran repartidas por todos los mares del mundo, y son familiares para los buceadores y aficionados a los acuarios. Sin embargo, lo más singular de ellos es cómo pueden conseguir comida. Verá,
Son habitantes del fondo, hasta el punto de que realmente extraen comida del suelo, en el que se encuentran de varias maneras. A veces, usan sus aletas para simplemente abanicar las cosas, lo cual es inteligente. Y otras veces, se echan agua por la boca como si fueran un chorro de arena para dejarlo todo dorado. Tienes que admitir que eso es algo genial, y simplemente muestra cuánto poder y presión tienen sus bocas para poder hacerlo mientras están rodeados de agua. De ahí que se les llame pez ballesta. Estos peces causan tantos estragos entre los habitantes menos afortunados de los arrecifes que los peces más pequeños a menudo los siguen para darse un festín con sus sobras. Peces rana payaso. Ahora voy a colocar este pez en la categoría ¿quién pensó que era un buen nombre? Porque vamos, es simplemente extraño. Quiero decir que el pez payaso es una cosa, pero con un pez sapo payaso puedes hacerlo mejor que eso. Científicos. Afortunadamente, los elementos más singulares de este pez no están realmente asociados a su nombre. Bueno, esta vez, la piel del pez sapo payaso está cubierta de numerosas pequeñas protuberancias en forma de verrugas, lo que obviamente no lo convierte en el invitado favorito de las fiestas de peces. Pero su enorme cara progresista le permite devorar a sus presas sin mayor problema. Su color es extremadamente variable, porque se adapta a su entorno de vida, dándole una especie de camuflaje que hace que este pez sea muy adaptable, aunque no sea exactamente lo mejor a la vista. Quizás el nombre fuera un poco exacto después de todo. Escultura de manchas. Oh, ¿pensaste que el último pez era feo? Bueno, espera hasta que conozcas a la escultura Blob. La escultura de masa ganó el premio al animal más feo del mundo, que se otorgó para crear conciencia sobre la vulnerabilidad de los peces. Entonces es bueno que haya ganado, ¿verdad? Quiero decir, creo que estoy recibiendo mensajes contradictorios aquí. No estoy realmente seguro. La razón por la que probablemente no hayas oído hablar de este pez antes es simple. Es uno de los muchos peces de aguas profundas, y es tan profundo que no lo verías sin ayuda. De hecho, está tan profundo en el agua que su cuerpo es de naturaleza gelatinosa para que pueda soportar todas las increíbles presiones que tienen esas profundidades. Ahora, si los levantas cerca de la superficie, sus cuerpos colapsarán y les darán la apariencia de una masa extraña con nariz. El giro aquí es que en realidad son depredadores que emboscan y son bastante buenos en eso. Esperan a que lleguen sus presas y luego se las comen con sus grandes y viejas bocas. Corrales marinos. ¿Alguna vez has querido dibujar bajo el agua? ¿Los bolígrafos normales se niegan a trabajar bajo el mar mientras compones canciones con crustáceos? Entonces permíteme mostrarte plumas marinas. Bueno, estoy bromeando. Un poco. Sí, hay criaturas conocidas como corrales marinos, pero no son corrales reales. En realidad, son una especie de criatura coralina. Al igual que sus parientes, las plumas marinas están formadas por colonias de varios pólipos. Sin embargo, lo que los hace únicos entre los corales coloniales es que cada pólipo está especializado para realizar funciones específicas. Uno de sus pólipos se convierte en un tallo rígido y erecto que ancla el resto de la colonia al fondo del océano. Esto le da a muchas plumas marinas una apariencia similar a una pluma grande o una pluma antigua, de ahí su nombre, aunque se sabe que otras se parecen más a plumas que a púas. Aún así, es una adaptación bastante interesante y una prueba de que el coral es más de lo que crees. Pez gallina sin cabeza. Este es un género de pepino de aguas profundas, estando su monotípico representado por una sola especie. Sin embargo, debido a su apariencia única, la especie ha sido apodada pez gallina sin cabeza, monstruo pollo sin cabeza y bailarina española, lo cual me parece ofensivo porque las bailarinas españolas son increíbles y nada raras. Lo extraño, sin embargo, es que el pepino de mar es en parte transparente y, de hecho, se pueden ver sus intestinos, especialmente cuando termina de comer. Obviamente, no es algo que ver antes de comer algo. Ángeles marinos. Adivina qué tipo de animal es un ángel marino. No, no es un pez. No, no es una estrella de mar. No, definitivamente no es un tiburón, ni un calamar, ni una especie de coral. Más bien, es un caracol, uno con una adaptación realmente genial que lo distingue de todos los demás. El pie musculoso que se encuentra en los caracoles terrestres ha evolucionado hasta convertirse en un par de estructuras en forma de alas llamadas parapaudia, que se utilizan para nadar en aguas abiertas. De ahí, los ángeles del mar. Cabe destacar también que este caracol no tiene caparazón,
y tiene un cuerpo muy gelatinoso. Pero si bien se les puede llamar ángeles, en realidad son demonios cuando se trata de comer, hasta el punto de que tienen tentáculos que usarán para agarrar las presas que salen de su cabeza. Y luego, debido a sus cuerpos, usan apéndices en forma de gancho, lo cual también es asqueroso, que usan para literalmente forzar a la presa a entrar en sus entrañas. Dime otra vez, ¿por qué se les llama ángeles? Todo eso proviene de las profundidades del océano y de las criaturas que lo habitan. ¿Cuál de estos misteriosos realmente despertó tu interés en términos de cómo son realmente? ¿Y crees que hay aún más criaturas marinas que todavía tenemos que descubrir? Anomalía de la Tierra de Wilkes. La anomalía de la Tierra de Wilkes, frecuentemente llamada cráter de la Tierra de Wilkes, se destaca como una característica notable debajo de la capa de hielo de la Antártida. Propuesta por primera vez por Richard A. Schmidt en 1962 basándose en datos sísmicos y de gravedad recopilados por la travesía estadounidense Victoria Land entre 1959 y 1960, la anomalía llamó la atención debido a sus características únicas. En 1967, John G. Weishaupt detalló la hipótesis de que se trataba de un cráter de impacto, citando evidencia como una gran anomalía de gravedad negativa, coincidente con una depresión topográfica subglacial que medía alrededor de 150 millas de ancho y tenía una profundidad de al menos 2.700 pies. Pero en 2006, un equipo dirigido por Ralph von Friese y Laramie Potts de la Universidad Estatal de Ohio informó de una concentración masiva en esta región. Utilizaron mediciones de gravedad de los satélites Grace de la NASA y observaron que esta anomalía de masa estaba centrada dentro de una estructura similar a un anillo más grande visible en imágenes de radar debajo de la capa de hielo antártica. Esto los llevó a sugerir que la característica podría ser un cráter de impacto masivo más de 2,5 veces más grande que el cráter Chicxulub, un cráter muy conocido en la península de Yucatán. Sin embargo, debido a la ubicación debajo de la capa de hielo, no hay muestras directas para analizar en busca de evidencia de impacto, lo que lleva a teorías alternativas, como otras actividades volcánicas. Si esta característica es realmente un cráter de impacto, podría haber sido causado por un impactador 4 o 5 veces más ancho que el responsable del evento de extinción del Paleógeno Cretácico. De esta manera se estaban perdiendo una gran parte de la historia. Dato curioso. Hay un pequeño huevo de Pascua en Google si buscas más sobre el cráter Chicxulub. Ahora pasemos al siguiente misterio inexplicable. Los misterios de los sargazos. El Mar de los Sargazos, una región única del Océano Atlántico, está formada por 4 corrientes oceánicas que forman un giro oceánico. Un sistema circular de corrientes giratorias interconectadas. Se distingue de otras partes del Atlántico por su característico sargazo marrón y sus aguas azules, a menudo tranquilas. Las aguas del mar también son conocidas por su color azul intenso y su claridad excepcional, ofreciendo una visibilidad submarina de hasta 200 pies. Un misterio importante del Mar de los Sargazos tiene que ver con los lugares de reproducción de la anguila europea. Las expediciones Dana de 1920 a 1922, dirigidas por Johannes Schmidt, determinaron que estos lugares de reproducción se encontraban en el Mar de los Sargazos. Es más, el Mar de los Sargazos también alberga el gran cinturón atlántico de sargazo, la mayor masa de algas flotantes sargazo del mundo. Otra cosa extraña y desconcertante de esta región del océano es su abundancia de fitoplancton. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden comprender completamente cómo o por qué se congregan floraciones masivas en esta región particular del océano. El calamar gigante. El misterio y el encanto del calamar gigante, una criatura de mitos y leyendas, han cautivado la imaginación humana durante siglos. Estas enigmáticas criaturas, conocidas por su enorme tamaño y naturaleza esquiva, han sido objeto de cuentos de marineros desde la antigüedad. Durante mucho tiempo se los consideró míticos, y a menudo se los asoció con el kraken de la leyenda nórdica. El calamar gigante no obtuvo aceptación científica hasta la segunda mitad del siglo XIX, así que es seguro decir que hay más que aprender sobre estas criaturas. En el periodo comprendido entre 1870 y 1890,
hubo un número notable de cadáveres de calamares gigantes que aparecieron varados en las playas de Terranova. Este período aceleró nuestra comprensión de la anatomía del calamar, cambiando su estatus de especie marina mítica a reconocida. Uno de los encuentros más importantes con un calamar gigante ocurrió en 1861, cuando un buque de guerra francés se enfrentó a un calamar gigante de 18 pies cerca de las Islas Canarias. Otro encuentro notable tuvo lugar en 1875 cerca de Terranova, Canadá, donde, según se informa, un calamar gigante atacó un pequeño barco pesquero. En este incidente, un niño supuestamente cortó uno de los tentáculos del calamar con un hacha de guerra. A pesar de estos avistamientos, el misterio del calamar gigante persiste hasta el día de hoy. ¿Esta criatura realmente acecha en el agua? Bueno, solo el tiempo dirá. Gran Café Tiburón Blanco. Ubicado en una zona remota entre Hawái y Baja California en el Océano Pacífico, el White Shark Café ha sido objeto de intenso estudio y curiosidad entre los biólogos marinos y los entusiastas de los tiburones. Alguna vez se pensó que el White Shark Café era un desierto del Pacífico, y muchos creían que estaba desnudo y carente de ecosistemas prósperos. Pero estudios recientes han demostrado que hay algo crucial que atrae a estos majestuosos depredadores. Este llamado desierto oceánico podría ser en realidad un oasis oceánico secreto. El White Shark Café, que abarca un área tan grande como el estado de Nuevo México, atrae a grandes tiburones blancos adultos de varias regiones, incluidas las Islas Farallón, la Isla Guadalupe y Hawái. Por lo general, se reúnen aquí de abril a julio y algunos se quedan hasta 15 semanas. Los datos de seguimiento revelan que los grandes tiburones blancos abandonan las zonas de alimentación costeras en invierno y se dirigen al café. Numerosos individuos permanecen allí durante meses antes de regresar a la costa en otoño, coincidiendo con el elefante marino. Temporada de reproducción, la presa preferida. La pregunta intrigante es, ¿qué es exactamente lo que atrae a estos tiburones a este misterioso lugar? Este enigma puso en marcha una investigación, y a principios de 2018, el buque de investigación Falkor mostró una cadena alimentaria rica y diversa, demasiado profunda para ser detectada por los satélites que proporcionan un suministro de alimento potencialmente abundante para los tiburones. La medusa inmortal. La medusa inmortal, Pteriptasis dorni, es una criatura diminuta pero asombrosa, apenas más grande que una uña, que desafía el concepto mismo de envejecimiento y muerte. Cuando se enfrenta a daños físicos o estrés ambiental, esta medusa sorprendentemente invierte su ciclo de vida. En lugar de sucumbir a la muerte, se transforma nuevamente en su estado de pólipo, esencialmente comenzando su vida de nuevo. Esta notable habilidad le ha valido el apodo de botón de Benjamín de las profundidades y la señala como una especie potencialmente inmortal, una rareza en el reino animal. Ahora, si tienes la referencia, asegúrate de comentar a continuación. Los científicos han observado que a pesar de sus variadas apariencias, casi todas las medusas inmortales son genéticamente idénticas. Esto presenta un misterio peculiar. Sugiere que su población podría haberse expandido a partir de un número relativamente pequeño de individuos que se reproducían continuamente. Este hallazgo no solo es intrigante para comprender la biología de estas medusas, sino que también plantea una pregunta más amplia sobre la genética y la reproducción en el mundo natural. Lo que es más intrigante es que la medusa inmortal es uno de los pocos animales conocidos capaces de revertir completamente a una etapa colonial inmadura después de alcanzar la madurez. Este proceso biológico único ha atraído un importante interés científico, y los investigadores esperan que el estudio de estas medusas pueda proporcionar pistas sobre el envejecimiento y la longevidad humanos. La capacidad de la medusa inmortal para revertir su edad repetidamente la convierte en un tema único en el estudio de la inmortalidad biológica. Fata Morgana. Imagínese parado junto a la costa en un día despejado, contemplando el mar. De repente, ves un reluciente castillo de éter en el horizonte o un enorme barco flotando sobre el agua. Es posible que incluso veas aparecer paisajes o paisajes urbanos enteros donde no debería haber ninguno. Es como si te toparas con un paisaje onírico surrealista. Pero esto no es magia, es ciencia. La Fata Morgana es una compleja interacción de gradientes de temperatura en la atmósfera.
Cuando el aire cálido se asienta sobre el aire más frío, los rayos de luz que atraviesan estas capas pueden doblarse y refractarse, creando intrincados espejismos que pueden abarcar el horizonte. Estos espejismos pueden ser tan convincentes que se han confundido con apariciones fantasmales, con sucesos sobrenaturales a lo largo de la historia. Para los marineros que navegaban en aguas traicioneras, el Fata Morgana representaba un auténtico peligro, ya que estos espejismos podían distorsionar la apariencia de las costas lejanas, desviando a los barcos de su rumbo. Incluso hoy en día, sigue cautivando a los científicos e investigadores que estudian la óptica atmosférica, ya que desentrañar las complejidades de este fenómeno contribuye a nuestra comprensión de la atmósfera terrestre y su capacidad de engañar a nuestros sentidos. Anomalía del Mar Báltico. Ubicada en el extremo norte del Mar Báltico, esta anomalía fue descubierta en 2011 por un equipo de cazadores de tesoros suecos, utilizando equipos de sonar. Lo que encontraron fue un enorme objeto cilíndrico con características distintivas que parecían casi artificiales. Esta enorme anomalía submarina tiene unos 230 pies de diámetro y se eleva aproximadamente 26 pies desde el fondo del mar. Sus características distintivas, que se asemejan a un enorme objeto cilíndrico, alimentaron una amplia gama de especulaciones, desde antiguas civilizaciones submarinas hasta orígenes extraterrestres. Este intrigante descubrimiento ha motivado numerosas expediciones, pero la ubicación de la anomalía del Mar Báltico, sumergida en aguas turbias y sometida a duras condiciones, ha planteado desafíos formidables para un examen más detenido. Si bien se han llevado a cabo varias investigaciones, aún se nos escapan respuestas concluyentes sobre su verdadera naturaleza y origen. El mecanismo de Antikythera. El mecanismo de Antikythera, una antigua maravilla griega, a menudo se celebra como la primera computadora analógica del mundo. Ingeniosamente diseñado para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de anticipación, este sofisticado dispositivo, hecho de bronce, no solo encarna las avanzadas habilidades de ingeniería de la época, sino también su profundo conocimiento de los cuerpos celestes. Descubierto en 1901 frente a la costa de la isla griega de Antikythera, data de finales del siglo II y principios del siglo I a.C. A pesar de su antigüedad, el mecanismo contaba con el primer conjunto conocido de diales o escalas científicas, lo que lo convirtió en el mecanismo más complejo hasta el desarrollo de los relojes medievales 1000 años después. Hoy en día, solo sobrevive un tercio del mecanismo original de Antikythera, dividido en 82 fragmentos. Sin embargo, sigue cautivando a investigadores e historiadores. Esta antigua calculadora astronómica siguió intrincadamente los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas utilizando engranajes, diales e inscripciones. Su capacidad para realizar predicciones astronómicas tan precisas revela las extraordinarias capacidades y conocimientos astronómicos de los antiguos inventores griegos, ofreciendo una rara ventana a las proezas tecnológicas y científicas de civilizaciones pasadas. La sirena japonesa. Siglos de antigüedad descubierta en un templo japonés, esta sirena momificada ha sido objeto de análisis científicos recientes, revelando detalles inesperados sobre su composición. Contrariamente a lo que se suponía inicialmente, la sirena no es lo que parece a primera vista. Investigadores en Japón se embarcaron en un estudio de esta momia sirena de 30 años de edad para determinar sus orígenes exactos. Los hallazgos de esta investigación han proporcionado nuevos conocimientos sobre este artefacto peculiar y algo espantoso. Esta momia, que reside en el templo de Anjuan, en la ciudad de Osakuchi, Japón, desde hace muchos años, mide aproximadamente 1 pie de largo. Presenta una parte superior del cuerpo peluda, parecida a la de un mono, una expresión facial que se asemeja a una mueca, dientes puntiagudos y manos diminutas. En particular, posee pelo en la cabeza y la frente, lo que contribuye a una apariencia inquietantemente humana. Por el contrario, su mitad inferior adopta inequívocamente una forma de pez marcada por una cola escamosa que realza su llamativa y espeluznante presencia. Durante décadas, la sirena momificada, que se dice que fue capturada en el Océano Pacífico entre 1736 y 1741, mantuvo un estatus venerado que se creía que poseía poderes de inmortalidad.
Esta creencia persistió hasta que Hiroshi Kinoshita, de la Sociedad de Folclore de Okayama, descubrió la momia en una caja, lo que provocó una investigación más profunda sobre su verdadera naturaleza. Tras la investigación, los investigadores revelaron que la sirena era en realidad un conjunto elaborado a partir de huesos, piel de pez globo y pelo de animal. El misterioso huevo de calamar. Imagínate navegando por el mar de Noruega y de repente te encuentras con una enorme masa gelatinosa flotando en el agua. No es una escena de una película de ciencia ficción, sino un descubrimiento de la vida real realizado por un equipo internacional de investigadores con la ayuda de científicos ciudadanos. Se ha confirmado que estas grandes manchas, que ocasionalmente se ven frente a la costa de Noruega, son sacos de huevos de calamar. Estas misteriosas manchas no son un hallazgo marino cualquiera. Están llenos de calamares, mocos y embriones, y cada uno podría contener cientos de miles de ellos. Así es, cientos de miles de futuros calamares en una sola masa gigantesca. Las manchas fueron encontradas en aguas de Noruega y fueron descritas como una rara masa gigante de huevos de calamar. Estas bolas sobrenaturales, que ondulan y flotan en las oscuras profundidades del fiordo, fueron descubiertas por el capitán Niels Badnes y el buzo Ronald Rasch en el barco de investigación Rebocean. El sitio era tan surrealista que parecía casi extraño, como sumergirse más profundamente. A unos 17 metros bajo la superficie, los buzos se encontraron cara a cara con lo que parecía ser una gran masa alienígena. Tras una inspección más cercana, resultó ser un saco de huevos gigante lleno de calamares de 10 brazos. Un análisis más detallado reveló que estas manchas estaban llenas de calamares, moco y embriones de una especie de calamar común, conocida como Ilex coindetae. Lo que es más fascinante es que desde 1985 se han registrado casi 100 avistamientos de burbujas similares, lo que convierte a este fenómeno en un fenómeno de gran interés científico. La extraña vida del caracol de volcán. En las profundidades del Océano Índico, donde las temperaturas se disparan y las presiones aplastarían a la mayoría de las criaturas, vive un caracol. Un caracol tan duro que muchos lo ven como el gasterópodo más resistente de la naturaleza. El caracol de volcán o gasterópodo de pie escamoso. Esta increíble criatura tiene su hogar en uno de los lugares más improbables, bajo el agua, alrededor de los respiraderos hidrotermales, géiseres submarinos que arrojan agua sobrecalentada rica en minerales. Estas condiciones extremas significarían la perdición para la mayoría. Pero el caracol volcánico prospera aquí gracias a su armadura única. Este caracol es el único animal conocido en la Tierra que incorpora hierro en su exoesqueleto, creando un caparazón que no solo es resistente sino también magnético. Sí, has oído bien. Este caparazón en forma de clavo es una fortaleza de metal natural recubierta de sulfuros de hierro, incluida la pirita, más conocida como el oro de los tontos. Al vivir a profundidades de entre 5 y 8 millas debajo de la superficie del océano, el caracol se enfrenta no solo a una presión aplastante, sino también a depredadores como los cangrejos que han evolucionado para romper caparazones duros. Sin embargo, la armadura de 3 capas del gasterópodo de pie escamoso, que consiste en una capa interna calcificada, una capa intermedia orgánica y una capa externa revestida de hierro, ha evolucionado para ser casi impenetrable. Este caparazón de hierro disipa la energía, resiste las grietas y previene las fracturas, lo que lo convierte en una defensa casi perfecta contra los peligros de las profundidades marinas a los que se enfrenta. Criadero de pulpos de aguas profundas más grande del mundo. En 2018, los biólogos marinos encontraron el vivero de pulpos de aguas profundas más grande del mundo en la costa de California, cerca del monte submarino Davidson, a unas 80 millas al sur de Monterey. Este extraordinario hallazgo reveló miles de pulpos enclavados en las grietas de un volcán submarino extinto a 2 millas por debajo de la superficie del océano. Este sitio, conocido como el Jardín de Pulpos, no se parece a nada que los científicos hayan visto antes. Verá, los pulpos son criaturas típicamente solitarias, por lo que descubrirlos en cantidades tan grandes, miles de hembras, muchas de ellas empollando sus huevos, es sorprendente y significativo. Los pulpos fueron encontrados en una posición única, con sus cuerpos invertidos para proteger sus huevos utilizando el calor de los manantiales hidrotermales
que se filtran desde el fondo del océano para acelerar el desarrollo de sus crías. Este calor es crucial, ya que reduce el tiempo de eclosión de lo que sería de 5 a 8 años en aguas más frías a poco menos de 2 años. Este vivero sigue siendo el más grande de su tipo jamás descubierto, y solo el segundo vivero de pulpos en aguas profundas que se encuentra, el primero ubicado frente a la costa de Costa Rica. Madre calamar sosteniendo docenas de huevos gigantes. Hablando de cefalópodos, aquí hay otro descubrimiento extraño en las profundidades del Océano Pacífico. A una asombrosa profundidad de más de 1800 pies, los científicos han visto a un misterioso calamar de aguas profundas sosteniendo docenas de huevos gigantes. Este encuentro fue capturado en video por un vehículo operado a distancia, o ROV, del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, o INBARI. El calamar fue encontrado sosteniendo alrededor de 30 a 40 huevos, cada uno de aproximadamente el doble del tamaño de los huevos de calamar típicos, midiendo aproximadamente media pulgada de diámetro. Ahora bien, la mayoría de las especies de calamar no participan en este comportamiento de incubación. En cambio, a menudo dejan sus huevos a la deriva en el océano abierto o los adhieren al fondo marino, minimizando su participación parental. Y sin embargo, esta madre de aguas profundas eligió un camino diferente. Al llevar y proteger sus huevos hasta que eclosionan, aumenta drásticamente las posibilidades de que sus crías sobrevivan en el duro entorno lleno de depredadores de las profundidades del océano. Desafortunadamente, esta dedicación tiene un alto costo. La madre calamar probablemente fallezca después de que sus huevos eclosionen, sacrificándose para garantizar que la próxima generación prospere. Misteriosas esferas de metal. Los recientes descubrimientos de misteriosas esferas de metal en el fondo del Océano Pacífico inicialmente provocaron entusiasmo y especulación, y algunos incluso sugirieron que podrían ser evidencia de tecnología extraterrestre, pero este no parece ser el caso. Todo comenzó cuando las esferas fueron recuperadas por un equipo dirigido por el astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien sugirió que podrían ser fragmentos de un meteorito interestelar, que potencialmente contienen tecnofirmas alienígenas. Sin embargo, un examen más detallado ha demostrado que estas esferas de metal están compuestas principalmente de hierro, magnesio y titanio, con un contenido de níquel sorprendentemente bajo, un marcado contraste con lo que se esperaría si fueran de origen extraterrestre. De hecho, su composición es consistente con los subproductos industriales terrestres, probablemente de la contaminación vinculada a actividades como la combustión de combustibles fósiles, la minería y el refinado de metales. Desde el siglo XIX, se han encontrado con frecuencia espirulas ricas en hierro durante las expediciones a las profundidades marinas. En general, se cree que son polvo cósmico o restos de procesos industriales humanos, y no hay evidencia sólida que las vincule con ningún evento extraterrestre en particular. Básicamente, lo que algunos investigadores habían concluido como una señal de actividad extraterrestre en nuestro planeta resultó ser simplemente contaminantes creados por el hombre que aparecen una vez más en nuestros océanos. Una criatura sacada de una pesadilla. Estás viendo el isópodo de Darth Vader, una de las criaturas submarinas de aspecto más misterioso. Esta enorme y perturbadora cucaracha marina fue descubierta por primera vez en la costa de Java, Indonesia, durante la expedición de biodiversidad de las profundidades marinas de Java del Sur de 2018. Esta nueva especie, que puede llegar a medir 33 centímetros de largo, forma parte de un grupo conocido como isópodos supergigantes, que están estrechamente relacionados con los crustáceos como los camarones y los cangrejos. Aunque parecen mucho más monstruosos que sus parientes, estos isópodos son carroñeros y deambulan por el fondo del océano a más de 1200 metros por debajo de la superficie, donde se alimentan de los restos de vida marina muerta, una dieta extraña que se adapta a su extraña apariencia. Ciudad perdida. Cuando piensas en una ciudad perdida bajo el agua, probablemente lo primero que te viene a la cabeza es Atlántida. Sin embargo, esta no es lo que crees. En lugar de imponentes edificios hechos de oro y artefactos perdidos creados por una antigua civilización, esta ciudad perdida, ubicada en las profundidades del Océano Atlántico, ha sido un paraíso para criaturas extraordinarias durante los últimos 120.000 años. Descubierto en el año 2000, este campo hidrotermal se encuentra a más de 700 metros por debajo de la superficie del océano
en el macizo de Atlántida, una enorme montaña submarina cerca de la dorsal mesoatlántica. Este lugar se conoce como la Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida está compuesta por imponentes chimeneas de carbonato blanco, algunas de las cuales se elevan hasta 60 metros. Estas chimeneas, que parecen ruinas antiguas sumergidas en las profundidades del mar, han estado expulsando gases como hidrógeno y metano de forma continua durante al menos 120.000 años, lo que las convierte en el entorno de ventilación más antiguo conocido en el océano. Uno pensaría que este entorno no sustentaría la vida, y sin embargo es un lugar donde prosperan los organismos submarinos. Los microbios que habitan la Ciudad Perdida prosperan en un entorno rico en hidrógeno y metano con muy poco oxígeno. Se cree que estas condiciones son similares a las que podrían existir en otros cuerpos celestes, como la luna Europa de Júpiter o la luna Encélado de Saturno, lo que sugiere que podría existir vida más allá de la Tierra en entornos similares. Algunos científicos creen que las condiciones como las encontradas en la Ciudad Perdida podrían haber sido donde comenzó la vida en la Tierra, el naufragio del Santo Grial. El galeón San José, a menudo denominado el Santo Grial de los naufragios, es uno de los tesoros submarinos más importantes jamás descubiertos y el más controvertido. Este galeón español, hundido en 1708 durante una feroz batalla naval frente a las costas de Cartagena, Colombia, llevaba una enorme fortuna, cuyo valor actual se estima en 20.000 millones de dólares, que incluía oro, plata y esmeraldas destinadas a la corona española. Durante siglos, el San José estuvo perdido en la historia, y su ubicación exacta estuvo envuelta en misterio, hasta que finalmente fue descubierto en 2015 por un equipo de la institución oceanográfica Woods Hole. El naufragio, que se encuentra a una profundidad de unos 945 metros, se ha convertido desde entonces en el centro de una batalla legal y política internacional sobre quién es el legítimo propietario del tesoro. Quiero decir, ¿quién no pelearía por un tesoro? El gobierno colombiano ha reclamado el naufragio y su tesoro, argumentando que se encuentra dentro de sus aguas territoriales. Sin embargo, esto ha sido impugnado por múltiples partes, incluida España, que afirma que, como propietario original, tiene un derecho legítimo sobre el tesoro. Además, un grupo de inversores estadounidenses que afirman haber localizado el naufragio en la década de 1980 también han reclamado una parte de las riquezas. La nación indígena Caracara de Bolivia también ha presentado una reclamación, argumentando que sus antepasados fueron obligados a extraer los valiosos metales en condiciones brutales. Por lo tanto, tienen derecho a una parte del tesoro. A pesar de estas reclamaciones, las medidas recientes del gobierno colombiano han hecho que sea cada vez más difícil para cualquier entidad privada o extranjera reclamar una participación en el tesoro. Han hecho hincapié en la importancia cultural e histórica del naufragio y planean aumentarlo para 2026 con el auspicio de preservarlo como un sitio patrimonial en lugar de con fines comerciales. Hasta el día de hoy, el debate sobre la propiedad del naufragio continúa ferozmente. El oxígeno oscuro. Esto podría reescribir todo lo que sabemos sobre la Tierra. En las profundidades del Océano Pacífico, a casi 13 pies bajo la superficie, un descubrimiento notable ha reescrito algunas de nuestras ideas más fundamentales sobre los orígenes de la vida en la Tierra. El oxígeno oscuro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el oxígeno oscuro y el oxígeno puro? Bueno, el oxígeno con el que estamos familiarizados, producido por la fotosíntesis en plantas y algas, también puede ser generado por minerales metálicos en el fondo del océano, sin la participación de la luz solar. Esto desafía las suposiciones sostenidas durante mucho tiempo de que los procesos impulsados por la luz solar son esenciales para la producción de oxígeno en estas profundidades extraordinarias, donde la luz solar no puede penetrar. Los científicos descubrieron que los metales en el fondo del océano, como el manganeso y el hierro, interactúan con el agua de mar en un proceso llamado electrólisis, dividiendo las moléculas de agua para producir oxígeno molecular. Este proceso, que ocurre en completa oscuridad, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. Sugiere que la vida podría haberse desarrollado en entornos previamente considerados inhóspitos, lugares sin vida, pero ricos en energía química.
Esto abre la puerta a la posibilidad de que exista vida en condiciones similares en otras partes del universo. Los nadadores descubren un mensaje en una botella. Scott Gutterson, un experimentado buceador en apnea de 49 años y expiloto de la Marina, estaba en una de sus inmersiones habituales en la playa de Murray's. Era una rutina que le había permitido recuperar todo tipo de curiosidades submarinas a lo largo de los años. Pero en marzo de 2023, hizo el descubrimiento más inolvidable. Gutterson, que normalmente sale nadando para saludar a los habitantes marinos locales como Big Blue. Un mero amistoso avistó lo que inicialmente pensó que era un tronco flotando a unos 328 pies de la orilla. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era una botella de vidrio con incrustaciones de conchas de mejillón dentro de un mensaje. Resulta que dentro de la botella había una carta de una joven llamada Vicky, escrita en diciembre de 2020, cuando tenía solo 10 años. El padre de Vicky, un marino, había arrojado la botella al océano frente a la costa de Newcastle, como una especie de cápsula del tiempo. La botella había estado a la deriva durante 808 días, recorriendo más de 300 kilómetros antes de llegar a las manos de Gutterson. La carta detallaba las esperanzas de Vicky de que quien encontrara su mensaje le respondiera, y eso fue exactamente lo que hizo Gutterson. Al ponerse en contacto con la familia, descubrió una red de coincidencias que hicieron que el hallazgo fuera más notable. Gutterson y el padre de Vicky no solo habían servido en la Marina, sino que se habían cruzado en numerosas ocasiones sin conocerse nunca. Esta conexión inesperada llevó a que las dos familias se reunieran en persona, donde Gutterson le devolvió la carta a Vicky. Qué hallazgo inolvidable, en verdad. Supongo que todavía hay mucho más que no sabemos sobre el océano. Megalodón. Ahora seamos honestos con nosotros mismos por un momento. El océano es mucho más profundo de lo que crees, créeme. De hecho, hay quienes afirmarán que todavía no hemos llegado al fondo del océano debido a una nueva abertura con cierta trinchera legendaria que podría profundizar aún más en la Tierra de lo que se creía. Pero esa es otra historia para una época diferente. La razón por la que menciono las profundidades del océano es el hecho de que son tan anchas y profundas que potencialmente pueden ocultarnos multitudes de especies en la superficie. Esa boda nunca la experimentaremos a menos que vayamos allí a verlos. Por eso algunos piensan que en las profundidades del océano hay un tiburón extinto, el legendario megalodón. Créame, mucha gente cree esto. El megalodón era un tiburón prehistórico de tamaño enorme. Algunos incluso creen que medía más de 60 pies de largo, mientras que otros dicen que tenía 60 pies como máximo. Pero no importa lo que pienses, lo que era absolutamente era un superdepredador, hasta el punto de que se decía que el megalodón comía literalmente toneladas de comida todos los días, y casi cualquier cosa estaba en su menú. Se dice que se extinguieron por múltiples razones, una de las cuales fue un evento de extinción, pero también se quedaron sin comida, y aparentemente empezaron a comerse unos a otros. En cuanto a por qué la gente piensa que los megalodones todavía existen, bueno, honestamente es una cuestión de por qué no. Para la mayoría, ha habido fósiles y hallazgos que parecen indicar que un tiburón enorme que no es el que ya conocemos, todavía deambula en lo más profundo. Y por eso, damas y caballeros, tenemos la película Meg. El pez remo gigante. Ahora hablaremos de una criatura que sabemos absolutamente que es real. ¿Eso no lo hace menos misterioso? Hablo, por supuesto, del pez remo gigante, una criatura que en un momento se creyó que era un engaño. ¿Pero por qué? Bueno, porque era tan grande y tan aterrador que la gente sentía que no podía haber venido del océano. Sin embargo, la ironía de todo eso ahora está muy clara para que todos la vean, porque hay criaturas mucho más aterradoras que el pez remo gigante. Una de las razones de ese temor, como se señaló, fue su duración. El pez remo gigante es el pez óseo más largo que existe, y su longitud más grande que hemos registrado personalmente como humanos es de 26 pies. Es una cifra bastante impresionante. Y a veces también es una criatura muy pesada, porque se sabe que alcanza pesos de hasta 600 libras. Entonces, ¿por qué la criatura es tan misteriosa? Bueno, eso tendría que ver con el hecho de que vive en varias profundidades del océano profundo, por lo que no podemos verlo en su hábitat natural con demasiada frecuencia. Como tal, todavía hay muchas cosas misteriosas que rodean a esta criatura en su conjunto, hasta el punto de que ni siquiera sabemos cómo llega a las orillas de las playas.
cuándo debe permanecer en las profundidades cuando muere. Tampoco sabemos cuántos de ellos son, y por lo tanto, eso puede perjudicar los futuros esfuerzos de conservación, en caso de que el pez remo gigante los necesite, lo que demuestra que estar aislado de la observación humana a veces puede tener serios inconvenientes. Medusas inmortales. La siguiente puede sonar como una criatura mítica, pero prometo que es absolutamente real, porque en el mundo de hoy hay varias criaturas que tienen la capacidad de vivir vidas increíblemente largas, y eso incluye aparentemente cientos de años. No se les debe molestar. Pero una criatura que se ha encontrado parece tener la capacidad de vivir verdaderamente para siempre, en el sentido natural. Y esa es la medusa inmortal. ¿Puedo hacer una pausa aquí y preguntar qué hizo realmente esta medusa para merecer semejante superpoder? Bueno, pican y pueden matar cosas con ese aguijón. ¿Pero es esa realmente la criatura que merece la inmortalidad? Bueno, si te preguntas si esto es algún tipo de truco y finge la inmortalidad, honestamente no lo es. Verá, el ciclo de vida estándar de una criatura es que nace y luego crece naturalmente como un mamífero o pasa por una etapa de transformación. Piense en una oruga que se convierte en mariposa, todo para que pueda madurar. Sin embargo, la medusa inmortal tiene la capacidad de retroceder desde su etapa de madurez hasta convertirse en un pólipo, que es la etapa anterior de la vida de la criatura. Ahora, sí, en realidad invierte su etapa de vida para que pueda aguantar. Es más, puede hacer esto en múltiples momentos de la vida, lo que incluye después del apareamiento o después de haber sido herido, o si siente que se está muriendo de hambre. Aún mueren por haber sido gravemente heridos o comidos. Pero si se lo deja a su suerte, el calamar gigante. Pasando a criaturas que son únicas más allá de los superpoderes. Bueno, hablamos del calamar gigante. Este fue otro en el que la humanidad realmente no pudo interactuar primero con Atenas, debido a la profundidad de su vida. Entonces, cuando apareció en las playas, la gente se asustó con razón porque estas cosas son grandes y no se parecían a nada que hubiéramos visto antes en los océanos. También ayudaron a volver a inspirar la leyenda del Kraken, que es falsa. Bueno, esperamos que los calamares gigantes hagan honor a su nombre. El más grande jamás registrado por los científicos medía casi 43 pies de largo y pudo haber pesado casi 1 tonelada. Es una gran criatura marina y no es algo con lo que quieras meterte. Para que no creas que he notado algo como esto antes. Olvidaste que los océanos son un lugar grande, y aunque hemos estado explorando los océanos del mundo durante mucho tiempo, ¿todavía no sabemos todo sobre ellos? No obstante, el calamar gigante es una criatura realmente asombrosa y que los científicos intentan estudiar constantemente. Por ejemplo, tienen 2 ojos, un pico, 8 brazos, 2 tentáculos para alimentarse y un embudo. Así es, tienen picos. Así es como comen. Simplemente no los ves debido a su ubicación. La razón por la que sus tentáculos son tan grandes es que pueden agarrar comida que está lejos. Y a veces esos tentáculos son 2 veces más grandes que el cuerpo del calamar gigante. ¿Deberías temer que esta criatura destruya tu barco? Bueno, en realidad no. ¿Pero derribarte? Sí, si lo provocas. Anguila devoradora. Las anguilas en su conjunto son criaturas de las que al menos sabemos algunas cosas, incluido que algunas tienen carga eléctrica, o es una carga eléctrica. Y pueden ser bastante mortales por derecho propio. Pero la anguila devoradora es un poco más especial que eso, principalmente porque tiene un aspecto muy extraño que avergüenza a otras anguilas, o eso me han dicho. Su atributo más destacable es su boca grande. Esta enorme boca es mucho más grande que el cuerpo de la anguila. La boca tiene bisagras sueltas y se puede abrir lo suficiente como para tragar un animal mucho más grande que él, lo que sin duda es algo aterrador de presenciar de primera mano. Y también me recuerda un poco a mi conejillo de Indias, Twinkle. Su boca es tan grande que puede comerse una judía verde entera de una sola vez. Pero espera, hay más porque la comida aún no se ha comido. En cambio, se coloca en una bolsa dentro de la boca de la anguila, donde luego se procesa con el tiempo. Por eso la anguila devoradora recibió el sobrenombre de anguila pelícano, porque, sinceramente, sigue un poco el mismo principio. Además, el estómago de la anguila se estira para poder acomodar cualquier comida que se ingiera. Otras cosas que diferencian a esta anguila de otras son sus aletas, algunas de las cuales prácticamente no existen, y sus ojos increíblemente pequeños. En ese sentido,
Se dice que los ojos han evolucionado para aprovechar cantidades muy pequeñas de luz y buscarla en lugar de identificar formas. No puedes evitar preguntarte cómo sucede algo así en términos de evolución, porque esta realmente es una anguila de aspecto extraño. Pero para él, bueno, simplemente está tratando de sobrevivir en un océano que está lleno de otras criaturas aterradoras y probablemente está tratando de mezclarse. El tiburón con volantes. Una de las mayores maravillas del océano es el simple hecho de que mucha gente piensa que todas las criaturas que viven allí son de tiempos recientes, pero eso no es cierto en absoluto. Hay ciertas criaturas a las que se hace referencia como fósiles vivientes, y se llaman así porque pueden sobrevivir desde tiempos prehistóricos, y a veces, a través de grandes eventos de extinción para llegar a la actualidad. Uno de los que encaja en esa descripción es el tiburón con volantes. Una mirada al tiburón con volantes y verás lo diferente que es de los tiburones que conocemos hoy. En lugar de un cuerpo rígido y rechoncho al que estaban acostumbrados los tiburones, el tiburón con volantes tiene un cuerpo que más o menos se parece a una anguila por lo suelto y flexible que puede ser. Y también tiene branquias que son bastante diferentes a las de los tiburones de hoy en día. La boca del tiburón con volantes es igualmente aterradora. Lo creas o no, está revestido con 25 filas de dientes en forma de tridente orientados hacia atrás, que son 300 en total, lo cual no soy dentista, pero yo diría que es más que suficiente para conseguir la presa que quiere. Aparte de cómo han sobrevivido hasta hoy, el otro gran misterio sobre ellos es cómo viven, ya que rara vez los hemos encontrado en la naturaleza salvaje del océano. Por lo tanto, no hay un número real de cuántos de ellos existen actualmente. Y por supuesto, si hay un fósil viviente de tiburón, ¿por qué no habría más? El mixino. Otra razón por la que una criatura del océano puede ser misteriosa es que tiene cosas que uno sospecharía que todas las criaturas tienen debido a requisitos biológicos, pero no coincide exactamente con eso. Ahí es donde entra en juego el mixino, porque son los únicos animales vivos conocidos que tienen cráneo pero no columna vertebral, aunque el mixino sí tiene vértebras rudimentarias. Es igualmente desconcertante que no tengan mandíbulas, pero sí tienen boca, pero no tienen mandíbulas. Entonces, ¿cómo funciona? La clasificación del mixino había sido controvertida durante algún tiempo, lo que aumentaba aún más su misterio, por así decirlo. La cuestión era si el mixino era o no un tipo de pez vertebrado degenerado que a través de la evolución había perdido sus vértebras y estaba estrechamente relacionado con las rayas lámpara, o si el mixino representa una etapa que precede a la evolución de la columna vertebral. El esquema alternativo, por así decirlo, ahora recibió el visto bueno para el primero. Si estás listo para que estas criaturas te asusten, entonces te respaldaré, porque se sabe que los mixinos entran en las criaturas que quieren comer y literalmente se las comen de adentro hacia afuera. En realidad, es por eso que se les conoce como oportunistas y dispuestos a joder a cualquiera si eso significa sacar algo de comer. Por ejemplo, los pescadores odian a los mixinos porque en realidad se comen y arruinan un conjunto de peces atrapados en las redes antes de que puedan siquiera sacarlos. Puede que sean un pez extraño, pero no exactamente tonto. Y eso es algo que debes tener en cuenta si vas a pescar en esas aguas profundas y oscuras. Pez lobo del Atlántico. En primer lugar, es un pez al que se le han dado varios apodos a lo largo del tiempo, que incluyen pez diablo, lobo, anguila, bagre del Atlántico, lobo marino, bagre de océano, gato marino o lobo. Espera, ¿quién le pone nombre a un pez lobo? Eso es una locura. Sean más creativos, pescadores. El pez lobo del Atlántico tiene una apariencia y características únicas que lo hacen fácilmente identificable de otras especies de peces, entre ellas un conjunto de dientes sobresalientes que son muy visibles para quienes lo capturan. También puede llegar a medir hasta 6 pies de largo y pesar 50 libras. Se trata, pues, de un pez bastante grande que cualquier pescador estaría encantado de pescar, si no le tuviera miedo. Por supuesto. Sin embargo, este también tiene una peculiaridad. Los peces lobo del Atlántico no son agresivos. Se alimentan de presas sedentarias o de movimiento lento, como erizos de mar, cangrejos, moluscos y caracoles grandes. Entonces, si bien pueden llevar el nombre de lobos, no actúan completamente como ellos. Sin embargo, el problema que enfrenta este pez en este momento es que, como especie, no son los más rápidos en recuperarse del peligro, y como tal,
han sido catalogados como una preocupación especial en lo que respecta a sus cifras de población. Así que, con suerte, podremos salvarlos antes de que desaparezcan todos. El pez murciélago de labios rojos. No es probable que encuentres un pez con un nombre más extraño en esta lista. Quiero decir, en serio, ¿qué es? Una extraña criatura endémica de Galápagos, el pez murciélago de labios rojos, camina en lugar de nadar y parece estar listo para salir por la noche en la ciudad. Aunque definitivamente no estaré de fiesta con ellos porque se ven demasiado raros como sugiere el nombre. El pez murciélago tiene labios rojos brillantes, casi fluorescentes, como si acabara de comer algo con sangre o llevara un lápiz labial muy brillante. De ahí nuestra broma de la noche en la ciudad, si no lo entendiste. Quiero decir, vamos gente. Pero sin duda lo más misterioso y extraño de esta criatura, y sí, los labios son extraños, es que el pez murciélago literalmente camina bajo el agua a través de sus aletas en lugar de nadar. Es cierto que este es un pez que prefiere caminar sobre el fondo del océano, en lugar de simplemente nadar como cualquier otro pez. Es más, es muy hábil en el uso de sus piernas. Por ejemplo, no solo camina con ellos. De hecho, utilizará sus patas para posarse sobre varios elementos para poder tener una mejor vista de los alrededores que encuentre. Es un pez muy inteligente y que definitivamente utiliza sus extrañas peculiaridades a su favor. Pero espera, ¿cuál es la ventaja de esos labios? ¿Quién sabe? Quizás ese sea un misterio que se resuelva con el tiempo. O tal vez simplemente quiera lucir lo mejor posible mientras pasea por el océano. Quizás el mundo nunca lo sepa. El Kraken. Sí, todo está encajando ahora porque me burlé del legendario Kraken antes cuando hablé del calamar gigante, pero ahora nos sumergiremos en el propio Kraken. El Kraken es una de las criaturas más mitológicas que se cree que fue real, o que incluso puede ser real. Y quiero decir, estoy en ese campo de dragones totalmente reales. Por cierto, también ha habido todo tipo de historias sobre ellos, entre ellas innumerables cuentos de marineros que afirman que el Kraken atacó sus barcos con enormes tentáculos y fue capaz, literalmente, de hundirlos por sí solo. Se dice que los nórdicos fueron los que inventaron la leyenda, lo cual tiene sentido ya que eran una raza marinera, y por lo tanto, los cuentos en alta mar probablemente eran muy comunes, y luego, a medida que pasaba el tiempo, más y más personas comenzaron a creer en el Kraken y lo que era, o lo que podría ser hasta el punto de convertirse en una parte clave de nuestra cultura y de la cultura pop. Era un monstruo usado en Piratas del Caribe por Davy Jones, el marinero, no el mono. Es el nombre de una marca de bebidas alcohólicas y ahora es el nombre de un equipo de hockey de la NHL. Ve a Seattle. Y sí, la gente piensa que el Kraken existe hoy en día y que ha habido avistamientos de él en todas partes, incluso provocando un gran revuelo debido a una imagen de Google Earth que se creía que mostraba al Kraken en el agua. Desafortunadamente, no fue así. Pero aún así, fue bastante bueno hasta que se demostró definitivamente que no era real. Es probable que al final la gente siga creyendo en ello. En agosto de 2023, investigadores marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, hicieron un descubrimiento sorprendente en el Golfo de Alaska. Aproximadamente a 2 millas bajo la superficie del océano, encontraron un misterioso objeto dorado. Este hallazgo, que inicialmente se pensó que era un huevo de oro, se localizó en una roca en las profundidades abisales del Golfo de Alaska. El objeto, de apariencia intrigante y suave al tacto como tejido de piel, despertó una curiosidad inmediata. Podría tratarse de la carcasa de un huevo o posiblemente de los restos de una esponja marina, como especulan los investigadores. Sin embargo, su verdadera naturaleza sigue siendo difícil de alcanzar, ya que aún se están realizando pruebas de ADN para determinar su origen y composición. Para aumentar el misterio, un investigador durante la transmisión en vivo de su descubrimiento notó siniestramente que algo intentaba entrar o salir. Este comentario alimentó más especulaciones sobre la naturaleza del objeto. Algunos científicos creen que podría pertenecer a una nueva especie no descubierta. Hubo teorías iniciales de que podría ser un nódulo de pirita cubierto de residuos marinos, pero siguen sin confirmarse. El descubrimiento de este objeto extraterrestre ha cautivado al público en interés científico. Su origen biológico está confirmado, pero su identidad exacta y su papel en el ecosistema marino
siguen siendo temas de investigación y debate en curso. El naufragio de Batavia. Imagina que es el año 1628 y el barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el Batavia, zarpó en su viaje inaugural a las Indias Orientales holandesas. Cargado de plata, joyas y otros cargamentos preciosos, el Batavia simbolizaba el floreciente espíritu comercial y de exploración de la época. Sin embargo, el viaje dio un giro siniestro. Un motín liderado por los barcos del comerciante Euryonymus Cornelis se convirtió en uno de los desastres marítimos más brutales de la historia. Después de que el Batavia chocó contra un arrecife de coral frente a la costa de Australia Occidental, Cornelis y sus seguidores se apoderaron de los restos del barco, dejando a la deriva a quienes se oponían a ellos. Esto marcó el comienzo de un reinado de terror en las Islas Abrolhos, donde más de 120 supervivientes, entre ellos mujeres y niños, fueron masacrados sin piedad. No fue hasta siglos después, en 1963, que se descubrieron sus restos. Los restos del barco, junto con los artefactos y restos esqueléticos de las víctimas, pintan un cuadro vívido y sombrío de la terrible experiencia que soportaron los pasajeros y la tripulación del Batavias. Sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce gran parte de los momentos finales del naufragio de Batavia. El misterioso orbe púrpura. En 2016, los investigadores del programa de exploración Nautilus se toparon con una vista peculiar en las aguas cercanas a las islas del Canal, frente a la costa del sur de California. Un misterioso orbe púrpura ubicado en el fondo del mar. El color y la apariencia inusuales del orbe dejaron al equipo desconcertado e intrigado. Rápidamente lo sorbieron con una aspiradora para examinarlo más de cerca a bordo del barco. El análisis inicial sugirió que este orbe podría ser una nueva especie, una posibilidad que entusiasmó a los biólogos marinos. Algunos expertos postularon que la esfera podría ser un tipo de babosa marina, específicamente una rama de la pleura. Si se confirma, este sería el primer descubrimiento de un pluribranquio púrpura, añadiendo una nueva página al ya diverso libro de la vida marina. Luego, el espécimen fue enviado al Museo de Zoología Comparada de Harvard para su posterior estudio. Los científicos continuaron desentrañando los misterios de los orbes, un proceso que podría llevar meses o incluso más. El potencial de descubrir una nueva especie provocó una oleada de especulaciones y entusiasmo en la comunidad científica. Gusano espagueti en el fondo marino. Los gusanos espagueti, conocidos científicamente como Eupolimnia crassicornis, son una especie fascinante de anélidos o gusanos segmentados que se encuentran comúnmente cerca de los cayos de Florida en Puerto Rico. Estas intrigantes criaturas residen principalmente en el fondo del mar, donde viven enterradas en la arena, creando estructuras en forma de tubos. Lo que hace que los gusanos espagueti sean particularmente interesantes es su apariencia, que se asemeja a pequeños pompones en el fondo del mar. Esto se debe a sus tentáculos largos y delgados que utilizan para alimentarse y explorar el fondo marino. Alrededor de la abertura de sus tubos, se puede ver cómo estos tentáculos les han valido el sobrenombre de gusano espagueti. Cuando se retiran de sus trompas, estos gusanos revelan sus cuerpos coloridos, que normalmente no se ven. Investigadores de Mbari observaron un tipo notable de gusano espagueti, conocido como Beremis, durante una expedición en el Golfo de California. Esta especie peluda, anteriormente conocida solo en las Bahamas, mostró una apariencia única y espectacular, contribuyendo aún más al diverso y fascinante mundo de la vida marina. El sumergible Alfa encontró un espécimen de gusano espagueti, identificado como terebélido, un tipo de gusano poliqueto marino, a una profundidad de 8.100 pies, lo que muestra la profundidad a la que pueden existir estas criaturas. Debido a la profundidad en la que viven estas especies, no hemos tenido muchas oportunidades de estudiarlas, de ahí nuestra falta de conocimiento sobre estos seres parecidos a pompones. Isla Fantasma de Bermeja. Ubicada frente a la costa norte de la península de Yucatán en el Golfo de México, Bermeja es una isla que ha aparecido en varios mapas de los siglos XVI al XX, pero a pesar de su existencia documentada en mapas desde hace cientos de años, la isla ha estado notablemente ausente de la observación desde al menos mediados del siglo XX, lo que ha generado una confusión generalizada y teorías de conspiración. La existencia de Bermeja fue ampliamente aceptada hasta que desapareció misteriosamente.
confundir las investigaciones marítimas y los reconocimientos aéreos. Esta desaparición ha levantado numerosos interrogantes entre el pueblo mexicano y la comunidad científica sobre su existencia real y paradero. Si bien los registros históricos, incluidos los diarios de navegación, han atestiguado la existencia de las islas en el pasado, las búsquedas modernas han resultado vacías. En 1997, en un esfuerzo por resolver el misterio, la Secretaría de Marina del gobierno mexicano inició una extensa búsqueda. Un barco oceanográfico recorrió más de 300 millas náuticas cuadradas en la zona donde se suponía que estaba ubicada la isla Bermeja. Sin embargo, según varios mapas históricos, esta expedición, como otras, no encontró nada que profundizara más el misterio de la existencia de la isla. La desaparición de la isla Bermeja también se ha visto enredada con teorías conspirativas, incluidas especulaciones sobre su destrucción. La ubicación estratégica de la isla en términos de fronteras marítimas y posibles reservas de petróleo en el Golfo de México ha alimentado varias teorías, incluidas algunas que sugieren la remoción o destrucción internacional de la isla. Estas teorías, sin embargo, siguen sin confirmarse. Fenómenos del mar lechoso. Los fenómenos del mar Lácteo, a menudo envueltos en misterio y tradición marítima, son un espectáculo natural cautivador que ha fascinado a marineros y científicos durante siglos. Este fenómeno ocurre en ciertas partes del océano, donde la superficie del agua adquiere un aspecto lechoso, emitiendo un suave brillo azul verdoso. La causa de este extraordinario acontecimiento ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación y estudio. Durante cientos de años, los marineros han compartido historias de haber encontrado vastas extensiones de aguas pálidas, lechosas y brillantes, que a veces se extienden hasta donde alcanza la vista. Estos cuentos describen las aguas como fantasmales y etéreas, a menudo comparadas con un mar de leche brillante que se extiende a través del océano. En la década de 1980, se produjo un gran avance en la comprensión de este fenómeno cuando los científicos en un crucero de investigación en el mar Arábigo identificaron la causa probable de este brillo constante. Descubrieron que las bacterias microscópicas bioluminiscentes, que existen en enormes cantidades, eran las responsables de este espectáculo luminoso. El descubrimiento fue apoyado por dos científicos británicos en 1993, quienes profundizaron en los registros históricos de los navegantes para estudiar más a fondo este fenómeno. Las bacterias bioluminiscentes, miles de millones de billones de ellas, pueblan la columna de agua desde la superficie hasta el fondo marino, emitiendo luz a través de una reacción química dentro de sus cuerpos. En el siglo XVIII, los marineros que presenciaron este espectáculo no tenían idea de qué lo causaba y a menudo lo atribuían a algo siniestro o de otro mundo. Este fenómeno, también conocido como Muriel, ha sido desmitificado en gran medida desde entonces, pero sigue cautivando la imaginación de quienes lo estudian y presencian. Los cantos de las ballenas son cada vez más profundos. El fenómeno del canto de las ballenas, cada vez más profundo, es un tema fascinante que ha intrigado a los científicos durante décadas. Un estudio reciente analizó más de 1 millón de cantos de 3 especies de grandes ballenas barbadas, ballenas de aleta, ballenas azules antárticas y ballenas azules pigmeas. Los investigadores encontraron una tendencia a largo plazo de disminución del tono en estos cantos de ballenas. Por ejemplo, el tono de los cantos de la ballena azul antártica ha disminuido y se observaron tendencias similares en otras especies. En 2002, el tono del canto de las ballenas azules era de unos 27,5 Hz, que había bajado a unos 25,6 Hz para 2015. Este cambio en el tono equivale aproximadamente a un tono completo o un intervalo de segunda mayor en la tradición musical occidental. Un hallazgo significativo es que este cambio de tono no se debe a la contaminación acústica, ya que el sur del Océano Índico, donde se realizó el estudio, se ha vuelto más silencioso en los últimos años. El estudio sugiere que la caída del tono podría ser una consecuencia anatómica de cantar menos fuerte, posiblemente debido al creciente número de ballenas o cambios en el océano a medida que aumenta la población de ballenas. Es posible que las ballenas no necesiten cantar tan fuerte para comunicarse entre sí a largas distancias. Ver a través del monstruo. El rosa transparente. Fantasia,
Una criatura fascinante y casi de otro mundo, es un tipo de pepino de mar. Descubierta en 2007, esta especie es un pepino de mar que nada libremente y además de aguas profundas. Destaca por su cuerpo completamente transparente, que deja al descubierto de forma intrigante todo su sistema digestivo, incluyendo la boca, el ano y los intestinos. Sí, esta criatura no es muy reservada. Esta fantasía transparente rosa en particular se encuentra aproximadamente a 1,55 millas de profundidad en el mar de Celebi, ubicado al oeste de Borneo. Su hábitat y comportamiento lo convierten en un tema fascinante para los biólogos marinos y los investigadores de aguas profundas. La fantasía transparente rosa no solo destaca por su apariencia, sino también por su bioluminiscencia, lo que significa que puede emitir luz. Esta característica se suma a su ya cautivadora presencia en las profundidades del mar. Las anomalías circulares. Una misteriosa forma circular en el fondo del océano visible en Google Earth, a unas 352 millas de la costa de Lima, Perú, han despertado el interés de muchos. Esta formación, que mide aproximadamente 4,2 millas de diámetro, parece surgir del fondo marino como una colina o montaña, y algunos la han confundido con un posible ovni o un fenómeno extraterrestre, especialmente dada su proximidad a las líneas de Nazca, una serie de antiguos geoglifos en Perú, que a menudo han sido objeto de teorías de conspiración relacionadas con extraterrestres. Sin embargo, tras un examen más detenido, es dudoso que esta formación esté relacionada con actividad extraterrestre. La explicación más plausible es que se trata de un artefacto de datos resultante de la combinación de diferentes fuentes cartográficas utilizadas por Google Earth para mapear el fondo del océano. Google Earth se basa en datos de varias fuentes, cada una con distintos niveles de detalle, para crear sus mapas completos del fondo marino. Estas fuentes incluyen mapas elaborados por el Instituto Scripps de Oceanografía, que utilizan mediciones de gravedad de satélites para delinear aproximadamente los altibajos del fondo marino, y estudios de sonar desde barcos que proporcionan imágenes de alta resolución, enviando pulsos de sonido hacia el fondo del océano y registrándola ecos. Cuando se unen datos de estas diversas fuentes, pueden ocurrir discrepancias, lo que lleva a la aparición de formas inusuales como colinas empinadas o desniveles. El extraño campo hidrotermal. Ubicado a más de 7.500 pies debajo de la superficie, justo al sur de Gran Caimán en el Caribe, el campo hidrotermal de Bondam es una verdadera rareza oceánica. Aquí, imponentes montículos y chimeneas se extienden hasta 50 metros de altura. Pero lo realmente extraño es de qué están hechos. No los habituales sulfuros de hierro y cobre que se encuentran en la mayoría de los respiraderos hidrotermales, sino un mineral rico en magnesio llamado talco. Sí, el mismo que se encuentra en el talco para bebés. Lo más extraño de esto es el hecho de que su temperatura, ubicación y otras características son extremadamente extrañas. Este campo de ventilación asentado sobre una antigua corteza oceánica emite fluidos que son menos ácidos y más cálidos de lo que cabría esperar, con temperaturas que alcanzan los 419 grados Fahrenheit. Digamos que Von Damme Benfield es similar a descubrir un mundo volcánico submarino oculto, completo con sus propias formas de vida únicas, similares a las que se encuentran a miles de kilómetros de distancia en la cordillera del Atlántico Medio. Ahora quién sabe qué otras revelaciones surgirán de esta región. Si este campo puede prosperar por sí solo y pasar desapercibido durante siglos, tal vez incluso miles de años, es muy posible que existan ecosistemas submarinos más extraños y fascinantes que aún no se han revelado. Parece que cuanto más nos adentramos en el océano, más increíble y sobrenatural se vuelve el lugar. Nueva grieta descubierta bajo el fondo del océano. En 2013, los científicos descubrieron una grieta en la corteza terrestre. Hay muchas grietas en la superficie del planeta. Sin embargo, esta grieta descubierta frente a la costa de Iberia es tan grande que podría acercar a Europa y América del Norte y hacer que el océano Atlántico desaparezca en unos 220 millones de años. Este sorprendente fenómeno geológico puede cambiar el futuro de la Tierra de maneras que pocos de nosotros imaginamos, aunque por supuesto, no en el transcurso de nuestras vidas. Ahora hay enormes placas de roca conocidas como placas tectónicas que forman la corteza terrestre.
Estas placas están en constante movimiento, impulsadas por fuerzas en las profundidades del planeta. Durante cientos de millones de años, el océano Atlántico se ha ido ensanchando lentamente a medida que las placas arrastraban a América del Norte hacia el oeste y a Europa hacia el este. Sin embargo, los científicos han encontrado ahora pruebas que sugieren que este proceso puede estar revirtiendo al culpable. Esta grieta masiva, una zona de subducción embrionaria que se está formando frente a la costa sudoeste de Europa. En esta región, la corteza está empezando a agrietarse y a doblarse, lo que podría acabar provocando que una placa se vea forzada a quedar debajo de otra, un proceso conocido como subducción. Es una colisión a cámara lenta que no alcanzará su clímax hasta dentro de un par de cientos de millones de años. Aún así, es un fenómeno muy intimidante de imaginar. Es de colores neón. En el remoto archipiélago de St. Paul's Rocks, situado a 600 millas de la costa de Brasil, un equipo de buzos de la Academia de Ciencias de California se encontró con un pez de colores neón vibrantes que no se parecía a nada que hubieran visto nunca. Este pez fue encontrado a 400 pies por debajo de la superficie. Ahora, la mayoría de las criaturas que viven a esta profundidad parecen haber saltado directamente de una pesadilla. Este pez, curiosamente, es comparable a los peces coloridos que vemos cerca de la superficie del agua. Llamado Tosinoides afrodita, en honor a la diosa griega del amor y la belleza, esta criatura es una sorprendente mezcla de colores rosa y amarillo, que parece casi fuera de lugar en los tonos generalmente apagados de la zona crepuscular del océano. Esta criatura de neón mide solo unos pocos centímetros de largo y es la primera de su género en ser descubierta en el Atlántico, ya que sus parientes anteriormente solo se conocían en el Pacífico. Verá, este pez era tan cautivador que los buceadores se olvidaron por un momento de la presencia de un tiburón de 6 branquias nadando justo encima de ellos. Así de cautivados estaban con los colores de esta criatura. ¿Quién habría pensado que un pez tan impresionante se escondería en las oscuras profundidades del océano? Tiburones que muerden submarinos nucleares. Lo que está viendo es un tiburón cortador de galletas preservado. Son bastante pequeños, pero su apariencia y sus dientes deberían ser suficientes para intimidarte. Ahora bien, aunque su nombre suene adorable, ten cuidado, porque este pequeño tiburón, conocido científicamente como Isthmus brasiliensis, tiene una reputación temible que contradice su pequeña estatura. Su método de alimentación único consiste en arrancar a mordiscos trozos perfectos del tamaño de una galleta de sus presas, dejando tras de sí unas aberturas distintivas que parecen cráteres. De ahí su nombre. Desde la carne de ballenas, delfines e incluso grandes tiburones blancos hasta objetos inanimados como cables submarinos y cúpulas de sonar, nada está a salvo de los tiburones cortadores de galletas. Los submarinos nucleares de la Marina de los Estados Unidos, que mordieron brutalmente en la década de 1970, aprendieron esto de la peor manera. Mientras estas embarcaciones avanzadas patrullaban las profundidades de los océanos, comenzaron a sufrir daños misteriosos, fugas de petróleo, cables cortados y equipos de sonar dañados. Lo adivinaste. El culpable no era otro que el pequeño tiburón cortador de galletas. Estos tiburones apuntaban a los componentes blandos de goma y plástico de los submarinos, a veces obligando a estas poderosas embarcaciones a regresar a puerto para reparaciones. Número 17. Pez de aguas profundas que se derrite rápidamente. Si se lo lleva a la superficie en las profundidades de las olas, en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Los científicos han descubierto una nueva y sorprendente especie de pez de aguas profundas que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida en las profundidades oceánicas. Estas criaturas, conocidas como pez caracol de Atacama rosa, morado y azul, fueron encontradas en la fosa de Atacama, un abismo en el Océano Pacífico frente a la costa de Chile y Perú, que se hunde a profundidades de más de 24,600 pies. Verás, estos peces están tan perfectamente adaptados a la presión aplastante y las temperaturas cercanas al punto de congelación de las profundidades marinas, que si tratamos de llevar uno a la superficie, se derretiría rápidamente en una masa gelatinosa. Este fenómeno ocurre porque sus cuerpos están compuestos principalmente de una sustancia gelatinosa blanda que no puede soportar las presiones significativamente más bajas y las temperaturas más altas de la superficie. En su hábitat natural, estos peces caracol
son depredadores de ápice, que prosperan en un mundo donde pocos otros peces pueden sobrevivir. Sus cuerpos están adaptados a un entorno con presiones 1000 veces mayores que a nivel del mar. A pesar de su apariencia suave y esponjosa, son notablemente activos y están bien alimentados, y se alimentan de los abundantes invertebrados que habitan en la fosa. Piénsalo así. Así como nosotros no podemos sobrevivir a la aplastante presión bajo el agua, sus cuerpos también reaccionarían negativamente al cambio de presión aquí en la superficie. Afortunadamente, la tecnología nos permite estudiar a estas criaturas sin sacarlas de su hábitat natural. El hombre que pasó 93 días en el fondo del Atlántico. Joe Daturi, también conocido como Dr. Deep-Sea, fue famoso por su estadía de 93 días en el fondo del Océano Atlántico. Vivir dentro de un hábitat submarino de 592 pies cuadrados fue en sí una hazaña. Pero después de su estadía de 93 días, el ex buzo de la Marina de los Estados Unidos e ingeniero biomédico de 55 años, afirmó que desde que emergió, se sintió más ligero. Nadie imaginaba la verdad detrás de la historia de Eturi. Resultó que se había vuelto 10 años más joven después de permanecer bajo el agua. Esta extraordinaria transformación se atribuye a una variedad de cambios fisiológicos que ocurrieron durante su tiempo bajo el agua. Al vivir en un entorno de alta presión, Daturi experimentó un aumento significativo en el recuento de células madre de su cuerpo, hasta en un 1000%, y un notable crecimiento del 20% en la longitud de sus telómeros, que son las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas que naturalmente se acortan con la edad. Estos cambios contribuyeron colectivamente a revertir su reloj biológico en aproximadamente una década. Daturi también vio mejoras en sus patrones de sueño, con un aumento del 60% en el sueño profundo. Obtuvo una etapa crucial del sueño vinculada a la recuperación física y la salud en general. El ambiente de alta presión del hábitat submarino probablemente imitó algunos de los beneficios de la terapia de oxígeno hiperbárico, un tratamiento conocido por sus efectos regenerativos en el cuerpo. Durante su estadía, Daturi se mantuvo ocupado con la investigación científica, impartiendo clases universitarias a distancia, e incluso entreteniendo a los escolares a través de sesiones virtuales, aprovechando al máximo su entorno único y aislado. No sé ustedes, pero permanecer bajo el agua durante 93 días en una instalación sumergida no suena tan mal. Pero, ¿y ustedes? Albatros, de 170 años. Conozca a Wisdom Alace, un albatros. Puede que no parezca extraordinaria, pero esta criatura es en realidad el ave salvaje más antigua del mundo conocida, y tiene unos asombrosos 70 años. La sabiduría, anillada por primera vez por los biólogos en 1956, ha pasado décadas surcando el Océano Pacífico y regresando cada año a sus zonas de anidación en el remoto Atlántico Norte. Ahora, a pesar de su edad, la sabiduría sigue sacando polluelos, lo que demuestra que la edad es solo un número cuando se trata de sobrevivir en la naturaleza. En un mundo donde la mayoría de las aves silvestres se enfrentan a innumerables amenazas como depredadores, escasez de alimentos y peligros ambientales, la sabiduría no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. A lo largo de su larga vida, ha sobrevivido a varias parejas y ha criado con éxito al menos 35 polluelos, lo que la convierte en un símbolo de resiliencia y un faro de esperanza para los conservacionistas. El pez mixino, monstruos extraños que escupen. Escupen baba en las profundidades del océano. Vive una de las criaturas más extrañas que jamás hayas visto, el pez mixino. A menudo descrito como monstruos que escupen baba, esta antigua especie ha permanecido prácticamente sin cambios durante más de 300 millones de años, lo que los convierte en algunos de los habitantes más antiguos de los océanos. Pero no dejes que su edad te engañe. Los mixinos tienen algunas de las adaptaciones más extrañas y fascinantes del reino animal. Verás, cuando se sienten amenazados, los mixinos pueden liberar grandes cantidades de moco de las glándulas mucosas que recorren su cuerpo. En cuestión de segundos, este moco puede expandirse para crear una nube de moco espeso y pegajoso que puede obstruir las branquias de cualquier depredador que tenga la mala suerte de morderlos. Este mecanismo de defensa es tan eficaz que incluso los tiburones y otros grandes depredadores se lo piensan 2 veces antes de atacar a los mixinos. Este moco está formado por hilos de proteínas que son increíblemente fuertes pero flexibles,
capaces de estirarse hasta longitudes 10.000 veces su tamaño original. Los científicos están estudiando este moco para posibles usos en todo, desde envases ecológicos hasta materiales a prueba de balas. Pero ahí no termina la rareza. Los mixinos no tienen mandíbulas, solo un par de placas con dientes que utilizan para raspar su comida. A menudo se alimentan excavando en los cuerpos de animales muertos o moribundos, comiéndoselos de adentro hacia afuera. Vaya, los mixinos también son notables por su capacidad de sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Pueden vivir en aguas con poco oxígeno y se sabe que pueden pasar meses sin comer. Su metabolismo lento y su naturaleza vigorosa los convierten en un tema de gran interés para los científicos, que estudian los mecanismos de supervivencia en condiciones extremas. Debo decir que, por poco atractivos que sean, son una de las criaturas más fascinantes de nuestro mundo. Los océanos suman 4 nuevas especies de tiburones caminantes. En los últimos años, los científicos han descubierto 4 nuevas especies de tiburones caminantes entre Indonesia y Australia. Estos tiburones pertenecen a un grupo de pequeños tiburones que viven en arrecifes y que se han adaptado a, entre comillas, caminar por el fondo del océano utilizando sus aletas pectorales. Imagínese un tiburón que no nada en las profundidades, sino que camina tranquilamente por el fondo marino, buscando presas entre los arrecifes poco profundos. Fascinante, ¿verdad? La especie recién descubierta casi ha duplicado el recuento conocido de tiburones caminantes, lo que eleva el total a 9. Estos tiburones han desarrollado una increíble capacidad para usar sus aletas para caminar por el fondo marino, lo que les permite navegar por los complejos sistemas de arrecifes poco profundos donde viven. Esta adaptación única les da una ventaja significativa para atrapar presas como crustáceos y moluscos, especialmente en entornos en los que otros tiburones podrían tener dificultades. Lo que es aún más fascinante es cómo llegaron a existir estas especies. La investigación sugiere que estos tiburones caminantes evolucionaron después de quedar geográficamente aislados de sus parientes más cercanos. A lo largo de millones de años, desarrollaron características únicas que los distinguen, como su capacidad para caminar. Este proceso evolutivo es un testimonio de la increíble adaptabilidad de los tiburones, que han dominado los océanos durante más de 400 millones de años. A pesar de su nombre algo amenazador, estos tiburones caminantes son relativamente pequeños, con un promedio de menos de 1 metro de longitud, y no representan una amenaza para los humanos. De hecho, su capacidad de caminar sobre sus aletas los ha hecho bastante populares. Una antigua carretera de 7.000 años de antigüedad. Bajo las tranquilas aguas de la costa de Croacia, los arqueólogos han descubierto una carretera de piedra de 7.000 años de antigüedad sumergida y preservada bajo capas de lodo marino. Alerta de spoiler. No es la Atlántida. En cambio, este extraordinario descubrimiento muestra una época en la que el asentamiento neolítico ahora hundido de Salín llegó como parte de la misteriosa cultura de Hvar. Esta antigua calzada, que en su día medía unos 4 metros de ancho, fue construida con losas de piedra meticulosamente apiladas. Se cree que esta calzada unía la isla artificial de Selim con la isla más grande de Korčula, formando una parte crucial de la infraestructura que sustentaba las actividades marítimas del pueblo de Hvar. El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Zadar, que han estado explorando los secretos sumergidos de la región desde 2021. La construcción de la carretera fue una hazaña importante, especialmente si se tiene en cuenta que el aumento del nivel del mar acabó sumergiendo el asentamiento. Sin embargo, a pesar de haber estado bajo el agua durante milenios, la carretera y otros restos, como muros de piedra y herramientas que se encontraron en el lugar, se han conservado notablemente bien, protegidos por las islas circundantes de las fuertes corrientes oceánicas y las olas. Gran mancha de basura del Pacífico. La gran mancha de basura del Pacífico puede parecer increíble, pero en realidad es todo lo contrario. Verá, la gran mancha de basura del Pacífico no es más que un enorme vórtice de desechos plásticos flotantes. Lo peor es que ha crecido hasta alcanzar un tamaño alarmante. Esta mancha, que ahora cubre un área 3 veces mayor que Francia, está ubicada entre Hawái y California y contiene alrededor de 1,8 billones de piezas de plástico y pesa aproximadamente 79 toneladas métricas. Eso equivale a unos 500 aviones jumbo llenos de basura flotando en el océano.
Los esfuerzos para limpiar la catástrofe ambiental están en curso. El proyecto Ocean Cleanup, encabezado por el inventor holandés Boyan Slat, ha desplegado su último sistema de tecnología, el Zero 3, que recientemente eliminó 46 plásticos en tan solo un mes. Este sistema está diseñado para capturar desechos de mayor tamaño, lo que ofrece un rayo de esperanza en la lucha contra la contaminación de los océanos. A pesar de estos esfuerzos, la gran isla de basura del Pacífico sigue creciendo, impulsada por la creciente cantidad de desechos plásticos que ingresan al océano cada año. Con el tiempo, esta isla podría conducir a la propia desaparición de la humanidad. Agujero azul más profundo del mundo. Bajo las serenas aguas de la bahía Chetumal de México se encuentra el agujero azul Tom Ha, el sumidero submarino más profundo conocido en el mundo. El agujero azul de Tom Ha, que se hunde al menos 1380 pies por debajo del nivel del mar, es tan profundo que, a pesar de los esfuerzos avanzados para medir su verdadera extensión, los científicos aún no han llegado al fondo. De hecho, la última exploración en diciembre de 2023 involucró un sofisticado equipo conocido como perfilador CTD, que se bajó a las oscuras y frías profundidades del agujero. Sin embargo, incluso a 380 pies, el perfilador chocó contra un obstáculo o quizás una cornisa, y el verdadero fondo siguió siendo esquivo. Las capas de agua dentro del agujero incluso muestran características diferentes por debajo de profundidades específicas que se asemejan a las condiciones del cercano Mar Caribe, lo que sugiere un sistema submarino complejo y posiblemente interconectado. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué tan profundo llega realmente? Estas son preguntas que los científicos están ansiosos por responder. Pero por ahora, este agujero azul sigue siendo uno de los mayores misterios de los océanos.